En medio del embate de los grupos reaccionarios, en medio del embate de la derecha, la ultraderecha, que intentan pues, recuperar el país que les arrebatamos de las manos en julio de 2018, en medio de esta lucha mediática por imponer una narrativa afín al viejo régimen, pues ha llegado el momento de que las fuerzas, la gente, pues que luchó, que ha luchado por la transformación, pues defina qué viene hacia adelante, cómo debemos plantearnos el futuro social, el futuro político, el futuro económico del país y qué debemos hacer para conseguirlo. Y en esta serie de dudas, en esta serie de inquietudes e interrogantes, para mí es un honor contar esta noche con la presencia del maestro Rafael Barajas, el Fisgón, uno de los líderes históricos de la izquierda mexicana de los últimos años, pero también una figura de respetabilidad y honorabilidad como pocas en nuestro país. Y por ello, para responder estas dudas, es que lo invitamos y estamos honradísimos. Hasta me puse mi mejor corbata para darle la bienvenida. Maestro Rafael Barajas, maestro Fisgón, muy buenas noches. Pues muchas gracias por la presentación. Yo estoy seguro de que hay un montón de gentes ahí que no estarían para nada de acuerdo contigo en todo lo que se refiere desde mi honorabilidad a mi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, ese es otro tema de debate, ¿no? Sí, yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante. Estamos viviendo efectivamente un momento de transformación y es un proceso complicado. Estos procesos de transformación siempre son complicados y para saber hacia dónde vamos, pues necesitamos saber muchas cosas. Necesitamos saber dónde estamos, qué enfrentamos, quiénes somos y en qué terreno se va dando la lucha, entre otras cosas. Ahora sí, responder estas preguntas nunca es fácil. Yo estoy de acuerdo con Winston Churchill, que decía que a él siempre le resultaba más fácil descifrar el pasado que descifrar el futuro. Me pasa igualito. Entender lo que va a ocurrir es complejo. El futuro siempre está lleno de incógnitas, de accidentes, de cosas que no se pueden prever. Ve, por ejemplo, el asunto del COVID, ¿no? Que es un factor que realmente nadie se imaginó. Nadie, bueno, los infectólogos lo estaban esperando desde hacía tiempo, pero no estaba en la arena política, no estaba en el terreno del debate público, ¿no? Y con todo, finalmente, yo creo que las principales lecciones para el futuro, pues las podemos y las debemos sacar del pasado. Es decir, yo recuerdo que Maquiavelo, en El Príncipe, decía que el príncipe tiene que saber de historia, y decía una cosa muy bonita, decía, no tiene por qué saber la historia de todos los lugares, de todos los momentos, pero con que sepa la historia, bien a fondo la historia de un periodo, de un momento determinado, podrá gobernar, porque todos los pueblos en todos los momentos se rigen con las mismas lógicas y con los mismos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde podremos sacar nuestras lecciones para hoy? Yo creo que las podremos sacar únicamente de los periodos de transformación, de los momentos de cambio, ¿no? Y aquí en México además tenemos una cantera histórica increíble, porque México es un país con una historia extraordinaria. Es decir, sin lugar a dudas, a lo largo de los últimos 2,5 siglos, el planeta se ha ido moviendo de derecha a izquierda en largos periodos, en largos ciclos progresistas y antiprogresistas, ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Esta es la base de un libro extraordinario de Hobsbawm, de Eric Hobsbawm, ¿no? Y hay que decir que México, curiosamente, ha participado en prácticamente todos los grandes ciclos progresistas y ha tenido un papel importante en los últimos grandes ciclos progresistas del planeta. Tuvo un papel importante en el ciclo de las revoluciones atlánticas, con la Revolución de Independencia, tuvo un papel importante en el ciclo de la primavera de los pueblos, con el movimiento liberal, y tuvo un movimiento crucial en el ciclo de las revoluciones sociales, ¿no? Con la Revolución Mexicana. De hecho, la Revolución Mexicana es la que inicia el ciclo de las revoluciones sociales. Entonces, sí podremos sacar un montón de lecciones
de todas estas historias y hay que sacarlas. Es decir, lo primero que hay que decir es, ¿dónde estamos? Estamos en medio de un proceso de transformación que es global, que es curioso porque empezó, estamos en el ciclo de las revoluciones antineoliberales, de los procesos antineoliberales. Este es un ciclo que empieza en América Latina a principios del siglo XXI, casi a finales del siglo XX, ¿no? Con el proceso venezolano, se sigue con el proceso argentino, tal. Y fíjate que es curioso porque es un proceso que inicia en buena medida en nuestro país. Inicia con dos movimientos muy importantes, que son el movimiento cardenista y el movimiento zapatista, ¿no? Y después deriva en otros procesos. Ahora, en México las élites tuvieron la habilidad de contener todos estos procesos y de detener el cambio, ¿no? Y sin embargo, ya en el 2018 no lo pudieron contener, la gente los desbordó y hay que decirlo, en pocos años, en 2 años, es decir, López Obrador ha logrado toda una serie de cambios que han sido muy importantes. Si nosotros revisamos la historia de México, vamos a ver que Cárdenas empezó a hacer sus cosas importantes a partir del 3er año. Estas empezaron antes, pero perdón, tú ibas a decir algo. No, es que me gusta mucho este puente que crea con la historia, con los procesos históricos, con los hitos históricos que marcan nuestra constitución como país, nuestra conformación como país. Porque también me queda una duda. Estos procesos, el proceso independentista, el proceso revolucionario de principios del siglo XX, el proceso cardenista de la primera mitad del siglo XX, pues parecen ser procesos que quedaron inconclusos, que nuestra sociedad no pudo concretar las transformaciones para avanzar hacia una nueva forma de país. Así es. Mira, hay una cosa que tenemos que entender y es la siguiente. Nuestro país tiene digamos, un sector conservador que es muy poderoso y que ha estado en el poder durante muchísimos años, durante muchísimas décadas. Y la lucha contra este sector ha sido constante por parte de diversos actores de abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, resulta sumamente angustiante ver cómo Hidalgo y Morelos y Guerrero y todos ellos luchan en contra de la corona española y luchan en contra de la dependencia de España, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, quien concreta la primera transformación es Agustín de Iturbide, que se acaba coronando emperador, porque además es muy curioso porque los insurgentes echan a andar un ciclo revolucionario muy importante, que es el de la Revolución de Independencia, pero cuando se concreta la Revolución de Independencia, ¿sí? Que es ya hasta 1821, ¿no? Ya está echado a andar en el planeta, en Europa, y está echado a andar un ciclo contrarrevolucionario, que es el ciclo de la restauración monárquica. Entonces fue de lo más natural, ¿no? Que Iturbide coronar el ciclo, la guerra de independencia y la coronara como emperador, ¿no? Y en los años siguientes, y en las décadas siguientes tú viste cómo se abrió un pleito muy fuerte entre conservadores y liberales. Y en un movimiento pendular subían liberales y luego subían conservadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se explica, entre otras cosas, por el enorme poder que tienen los sectores conservadores. Entonces, hay una cosa que tenemos que tener clara. Estos sectores sí son muy fuertes y sí tienen mucho poder. Lo han tenido a lo largo de la historia. Ve tú también lo que ocurrió con el proceso juarista, ¿no? Con el movimiento de reforma. Fue una revolución profunda, es decir, fue un pleito muy serio. Se organizó el país de a de veras, hubo militancia por todas partes. Es lo que se conocía como la chinaca, ¿no? Que es un pueblo armado y un pueblo en armas, en defensa por su libertad. Y termina este proceso cuando triunfan. Es decir, logran que llegue Porfirio Díaz, que es el más radical de los radicales liberales, y Porfirio Díaz a los pocos años está pactando con la oligarquía. Exacto. Y hace un acuerdo largo con la oligarquía que dura hasta principios del siglo XX.
Y algo parecido ocurre con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana empieza con un proceso muy radical, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en unos cuantos años son los sectores ultraconservadores los que de repente acaban tomando el mando del país, ¿no? Aunque claro, es decir, hay una cosa que hay que ver, que es que la gente se siguió movilizando, se siguió activando, etcétera, etcétera. Entonces, todavía la Revolución Mexicana tuvo hasta la década de los 30 momentos francamente gloriosos, como lo fue, por ejemplo, la expropiación petrolera, ¿no? Claro. Así de simple. ¿Qué podemos hacer o qué debemos aprender de ese pasado para que esta transformación, este proceso que comenzó pues antes de 2018, pero que se consolidó en términos prácticos en julio de 2018, no tenga el mismo fin? ¿Cómo hacer? ¿Qué debemos construir como sociedad, como grupo interesado en esta transformación, para que los conservadores, los ultraconservadores, no vuelvan a entorpecer la dinámica de cambios? Mira, tenemos que entender quiénes son estos conservadores y también tenemos que entender quiénes somos nosotros. ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Dónde están nuestros errores? ¿Dónde están nuestras fallas? ¿Cuáles son nuestras limitaciones? Y sobre todo tenemos que entender en qué terreno se está dando la lucha. Entonces, una cosa acerca de quiénes son, a qué estamos enfrentando está muy claro. Es decir, estamos enfrentando un poder globalmente constituido que tiene ramificaciones en nuestro país, ¿no? Y que tiene grandes y poderosos aliados en nuestro país. Eso es parte de lo que estamos enfrentando. Entonces, a mí me da mucha risa todos estos sectores radicales que dicen, no, es que nunca, no se han hecho los cambios suficientes y no se han soltado toda una serie de cosas. Pues no está tan fácil. Es decir, si nosotros revisamos lo que hicieron los neoliberales en estas últimas décadas, vamos a ver que fueron muy inteligentes. Los neoliberales, entre otras cosas, hicieron sus cambios muy poco a poco. Si ellos nos hubieran dicho en el gobierno de Miguel de la Madrid, en el primer sexenio, a la mitad del sexenio de Miguel de la Madrid, que lo que querían era privatizar el petróleo y entregar la luz y el agua y todo eso, pues la gente se hubiera levantado. Es decir, se hubiera hecho un super lío, no hubieran logrado su cometido. Lo pudieron lograr porque fueron cambiando los valores, fueron cambiando la narrativa, fueron cambiando el sentido común, fueron cambiando los intereses de la gente, fueron destruyendo muy poco a poco el pacto social plasmado en la Constitución del 17, que de alguna manera seguía vivo todavía en la década de 1980, ¿no? Y ya cuando lograron hacer estos cambios, entonces ya nos imponían, ya los legalizaban y nos imponían sus cambios constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Son cambios, hay que verlo, que se dieron a lo largo de 37, 38 años. Es decir, no está tan fácil. Es decir, entonces no está tan fácil echarlos atrás. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos en ese proceso. Ahora, sí es muy impresionante lo que se ha logrado en 2 años. Porque, por ejemplo, se ha logrado avanzar en términos del salario mínimo, de los derechos sociales, de los apoyos a adultos mayores, de los programas de reforestación, de los proyectos de inversión social, etcétera, etcétera, etcétera. Y es curioso porque todavía te encuentras con mucha gente que dice, no, pero eso es capitalismo puro. No, son otras lógicas. Los proyectos de inversión social no son capitalismo puro, son otra cosa. Son proyectos de inversión social. Es decir, buscan desarrollo de las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen, bueno, es que es curioso porque en estos momentos salen los sectores más puros, ¿no? A plantear sus quejas y tal, tal, tal. Y ojo, hay que tener mucho cuidado. Una de las lecciones que tenemos que sacar de la historia es que estas transformaciones siempre están en riesgo. Y que con frecuencia, y que hay muchas formas de echarlas abajo. La más tosca, la más burda y una de las más comunes, por supuesto, es simplemente un contragolpe revolucionario. Así es. Pero hay otras, ¿eh? Está lo que se llama la infiltración, el termidor, cuando los sectores revolucionarios son infiltrados por los sectores del viejo régimen y entonces provocan todos estos cambios, etcétera. Pero hay otra que también es muy seria y que la tenemos que tener muy presente porque es la que echó abajo
la Revolución Juarista de alguna manera y también la Revolución Mexicana de 1910, que son los pleitos internos y los pleitos de los sectores izquierdistas. Es decir, ¿por qué Porfirio Díaz se acaba echando en manos de la oligarquía? Es decir, podríamos decir, bueno, es que estaba predestinado para eso porque era un traidor en potencia, etcétera. Pero es posible que sí. Eso sí ya no lo podremos saber de cierto. Pero lo que sí sabemos de cierto es que una de las razones por las que Porfirio Díaz abandona al proyecto, a todo el equipo que lo encumbró, que lo llevó a la presidencia, es porque todo ese equipo al segundo año se empezó a pelear con él por la sucesión, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz llegó un momento en el que no podía controlar a todo ese equipo y entonces acabó pactando primero con los lerdistas, luego con los juaristas, luego acabó pactando con los conservadores y luego hasta con la iglesia. Claro, supongo que él ya tendría una vocación de eso. Y hay otra cosa que no hay que olvidar. La Revolución Mexicana en realidad empieza en 1906 y quien le echa a andar son los magonistas, son los que hacen las primeras rebeliones, los que organizan los primeros ejércitos. Y en esos ejércitos, en esos grupos armados se basa Madero para echar a andar su movimiento revolucionario en 1910. Es decir, no es cualquier cosa. Bueno, ¿y quiénes son los primeros que se le echan encima a Madero cuando Madero llega a la presidencia? Bueno, está por supuesto la oligarquía, pero también los sectores radicales. Entonces tenemos que entender qué es lo que está en juego, porque te digo, estos sectores esta cultura sigue de alguna manera viva en México, tanto la cultura de los conservadores como la cultura de los radicales. Entonces sí tenemos que sentarnos a platicar y tenemos que sentarnos a ponernos de acuerdo, porque lo que tenemos que tener muy claro es que los sectores ultraconservadores están echados para adelante y quieren detener este proceso a como dé lugar. Ellos no tienen dudas de que si este proceso es un proceso que les afecta o no les afecta, lo tienen clarísimo, lo quieren echar abajo, lo necesitan echar abajo. Y las herramientas que tienen son muy claras, ¿no? Ellos, por ejemplo, tienen claramente una estrategia de medios, una guerra es decir, la estrategia por la que han echado abajo todos los procesos progresistas, todos los proyectos progresistas de la última década han sido, la estrategia ha sido básicamente a través de los golpes mediáticos y el lawfare, ¿no? Que es muy chistoso porque se enojan los señores conservadores y dicen, no, es falso que existan los golpes blandos, es falso, perdón, pero la evidencia nos dice que sí existen, ¿no? Con la mucha pena. Es decir, podremos tener algún error en una cita, en una cosa, es decir, se podrá debatir si Gene Sharp estaba en el origen de los golpes blandos o no, como lo dijo Hugo Chávez en un momento dado, pero lo que es un hecho es que los operativos mediáticos existen, los estamos viendo todos los días. Funcionan. Y funcionan, y luego funcionan hasta en uno, que eso es lo más impresionante. De repente uno está muy indignado por cuestiones que están ocurriendo, y una de las cosas que a mí luego me retienen a tomar decisiones, a plantear, es decir, bueno, ¿me están manipulando o no? ¿No? Porque sí son muy eficaces. Mira, quien planteó, hay un personaje que es Sean McBride, que advirtió en 1980 del riesgo del aumento de la concentración del poder de informar en unas cuantas manos. Se preocupó él en los 80s porque en los 80s había algo así como 600 grandes empresarios que eran los que controlaban la información de todo el planeta. 600. Es nada. Pero si tú revisas lo que está ocurriendo hoy, te vas a dar cuenta que es mucho más grave. Hoy en día se calcula que son 8 los actores que concentran. El dato nos lo dio el otro día Fernando Buenavada en un programa del Chamuco y se lo agradecemos muchísimo. Entonces, ¿qué pueden hacer estos actores, estos grandes capitales con ese poder mediático? Pues es infinito. Es enorme lo que pueden hacer porque sí pueden controlar a la opinión pública, es lo que buscan hacer, ¿no? Y ahora, hay un texto que es fundamental, que es un texto de Martin Van Creveld, que se llama La transformación de la guerra, lo escribió en 1991. Y en ese texto, Martin Van Creveld, que es un teórico israelita de la guerra, se plantea que las guerras convencionales ya no van a funcionar,
que las guerras en un futuro, que la población en un futuro va a ser controlada mediante una mezcla de propaganda y de terror. Y para esta mezcla de propaganda y de terror, pues son fundamentales los grandes consorcios mediáticos. Así es. Tú me dirás que no están metidos en eso, pues sí están metidos en eso. ¿Qué hicieron en el 2006 con la campaña de López Obrador es un peligro para México? Hicieron una mezcla de propaganda y una campaña de propaganda y de terror. ¿Qué fue, entre otras cosas, la guerra del narco contra Calderón? Fue parte de una mezcla de propaganda y de terror, ¿no? ¿Qué fue, por ejemplo, la Operación Berlín? No me vengan a decir que esas cosas no existen. Así es. Y además son muy curiosos porque estos señores, te continúo diciendo, después hay un cuate que se llama Thierry Meyssan, que escribió un artículo sobre las revoluciones de colores en los que dice que Gene Sharp está metido en la CIA y que tal, y que y hace toda una estructura, todo un guión de lo que son estos golpes blandos, y esto lo retoma después Hugo Chávez. Hay quien dice, bueno, no, es que luego Howard Zinn y Noam Chomsky hicieron una carta diciendo, no pueden tratar así a Gene Sharp, es un buen tipo. Gene Sharp era muy anticomunista y efectivamente en un momento dado recibió dinero de USAID y de la NED, ¿no? Pero pon tú que no sea él el que haya hecho esa estrategia, pero esa estrategia existe y esos operativos existen y los estamos viendo funcionar. Y es curioso porque no los vemos operar con frecuencia, pero de repente salen a la luz. Yo recuerdo hace unos años que en Colombia hubo no sé si tú recuerdas que hubo un referéndum sobre la paz. Así es. Y entonces hubo un referéndum sobre la paz súper importante y de manera increíble en este referéndum sobre la paz ganó el no a la paz. Así es. Es decir, tú dices, bueno, ¿qué pasó ahí? Pues lo que pasó fue muy sencillo. Hubo un operativo psicológico para que la gente votara en contra de la paz, ¿no? Y entonces es curioso ¿por qué cito el caso colombiano? Porque en ese caso sí se dio, sí ocurrió que los que hicieron el operativo, los que participaron en el operativo, estaban tan orgullosos de su operativo que contaron cómo fue el operativo, ¿no? Y contaron que se pusieron de acuerdo con unos propagandistas, con quién sabe quién, para que les hicieran una estrategia de que manejar en la costa ciertos mensajes y en la sierra otros, y en la montaña otros mensajes, ¿no? Y si te das cuenta que es un operativo muy eficaz, psicológico, de manipulación psicológica, ¿no? Porque ganaron y además presumían, nos salió rete barato. Y algo parecido hizo el PAN en el 2006 con la campaña de López Obrador. Yo recuerdo a varios panistas importantes diciendo que estaban muy orgullosos de la campaña negra. Esta campaña negra, perdón, es un operativo mediático. Así es. ¿Y hoy qué estamos enfrentando? Hoy estamos enfrentando parte de una guerra judicial que es bastante siniestra y que es, entre otras cosas, la guerra es una guerra judicial y es una guerra mediática, ¿no? Y que tiene que ver con lo que están haciendo con lo del INE. Es decir, el INE fue durante años una esperanza para el país, es decir, era el garante de que habría elecciones limpias, ¿no? Pero pues de repente empezaron a llegar los fraudes y la gente se empezó a decepcionar, ¿no? Y la gente empezó a decir, oye, pues no está tan fácil, es decir, perdón, lo de Calderón, y ojo, el INE fue estratégico para el fraude de 2006 de Calderón. Totalmente, Leonardo. Así es, y si el INE no hubiera cerrado filas ante el fraude, pues mucha gente hubiera tenido dudas sobre el fraude de Calderón. Pero esas dudas se fueron creciendo con el tiempo. La pregunta es si estamos preparados para romper esa hegemonía neoliberal y si estamos capacitados como sociedad para enfrentarnos a ese ente de mil cabezas que ha estado, pues que ha dominado al país los últimos 40 años. Sí, mira, esa es la pregunta. Y te voy a decir que la respuesta obviamente está en el aire y sin embargo, yo creo que sí estamos haciendo el trabajo para prepararnos para eso.
y te voy a decir que lo estamos haciendo a varios niveles. La primera es que por primera vez se le está dando una respuesta estratégica en su propio terreno a la guerra de medios. Esta respuesta se está dando a varios niveles, a varios niveles. La primera, por supuesto, es la que da Andrés Manuel López Obrador con las mañaneras, que los tiene enojadísimos. Es decir, los medios a estas alturas ya no tienen la capacidad de censurar una opinión, pero sí pueden fijar la agenda. Si el presidente aparece todas las mañanas a las 7 de la mañana y fija la agenda, les rompe el esquema. Pero hay otra cosa que ustedes están haciendo, y aquí por eso me da mucho gusto verte y estar aquí contigo, ¿no? Es decir, teníamos un consorcio mediático brutal en nuestro país, y hace 15 años o 10 años, todavía todo el mundo a estas alturas, aunque no les creyera, estaban viendo los noticieros de Televisa. Y ahorita la gente te está viendo a ti, está viendo a otros youtubers. Es decir, las lógicas han cambiado. Las lógicas de cómo se informa la población han cambiado. Y también creo yo que tenemos efectivamente una población mucho más informada, mucho más enterada que la que teníamos hace 15 años, ¿no? Es una población que es más crítica, que pone en duda más cosas. Por ejemplo, sale Loret y sale Broso con el asunto este de latinos. ¿Y cuánto les duró? En estos días no han dicho nada. Nada más bastó decir, mira, el financiamiento viene de acá, que eso se puede hacer con investigación independiente. Y Álvaro Delgado los deshizo, ¿eh? Nada más con eso. Es decir, como si no faltara el descrédito que traían ambos dos a la par unidos, ¿no? Es decir, un descrédito muy serio, pero con eso los deshicieron. Y la otra cosa es que sí se está, es decir, el elevar el nivel de formación de la ciudadanía les complica todo, porque no puedes manipular igual a un montón de gente desprevenida que a gente que tiene información. Ahora, sí tenemos que dar una batalla y un debate serio con los sectores de la izquierda, tanto los que están adentro del partido, de la izquierda y la derecha, de todos, pues, ¿no? Como con los que están afuera del partido. Porque se tiene que entender que este es un proyecto de todos, ¿eh? Y que en esto nos va el futuro a todos. Si los sectores radicales quieren tener algún respiro o impulsar sus proyectos en un futuro, no lo van a poder hacer con los sectores neoliberales, todo lo contrario. Porque, ojo, estos sectores neoliberales, y ojo, es una tradición muy mexicana, los sectores conservadores, generalmente, si regresan al poder, cuando regresan al poder, regresan con ansias de venganza. Así es. Y eso hay que recordarlo. Mira, ese fue el caso de Guerrero, a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero llega a la presidencia de la República, llega a través del golpe de la acordada, tal, lo que tú quieras. Y hay un sector de los liberales que busca, y es un hecho que hay un sector de los conservadores que al final de cuentas lo traicionan y lo mandan matar a traición. Cuando llega Valentín Gómez Farías, hay un sector de los liberales que busca juzgar a los que mataron a traición a Vicente Guerrero. Empiezan los procesos, dan un contragolpe y a todos esos sectores los meten a la cárcel, los exilian. Es una cosa brutal esa represión en contra de los liberales. Y nosotros tenemos que entender que nuestra derecha es bastante atrabiliaria. Totalmente. Es decir, y contra lo que se suele pensar es una derecha que sí viene, que sí tiene una raigambre fascista, ¿no? Es decir, nos dicen que no, que el PAN, que es el puro aliviane, que eran demócratas de fondo. No es cierto, eran fachos. Es decir, Gómez Morín era fascista de origen. Entonces, bueno, son cosas que tenemos que revisar. Ahora, yo sí estoy convencido de que Morena es una cosa extraña, es un partido y es un movimiento. Y hay momentos en los que tiene que operar como movimiento y hay momentos en los que tiene que operar como partido. En las elecciones, en el proceso electoral, tiene que operar como partido. Y me temo que tiene que cerrar filas. Y me temo que tiene que buscar que las cosas, tiene que velar por el interés general. Es decir, y lo que necesita el proyecto en estos momentos, en este proceso electoral, en esta coyuntura, es conservar el Congreso. Todos los cambios que se han logrado en los últimos 2 años se han logrado en gran medida porque
porque López Obrador tiene un Congreso que le es afín, mayoritario. Si lo pierde, van a empezar a echar abajo toda una serie de medidas que son importantes. Hay quienes opinamos, hay quienes opinan, maestro Rafael Barajas, que han sido tan audaces, tan astutos los neoliberales, que han podido infiltrar incluso al partido que les arrebató el poder. Esto ocurre siempre, esto lo han hecho siempre. Es decir, esta es la gran habilidad de los sectores conservadores. Lo hicieron en tiempos de Hidalgo, lo hicieron con la independencia, lo hicieron con la reforma, lo hicieron con la Revolución Mexicana. Siempre lo han hecho. Sin embargo, yo estoy convencido de que para que ese tipo de golpes se concreten, se necesita desmovilizar al movimiento, desactivar al movimiento. Y eso no está pasando. Es decir, si el movimiento sigue activo, si el movimiento se sigue reuniendo, si sigue debatiendo, si sigue impulsando cosas, si se sigue movilizando, eso no pasa. O pasa con muchas más dificultades, ¿no? Pero lo ves también con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa así fue, y así también ocurrió con la Revolución Soviética, ¿no? Entonces, el Termidor y todos estos procesos tienen, para cuajar necesitan condiciones específicas. Y una de ellas es esa, la desmovilización. El hecho de que este movimiento que posibilitó en términos estructurales la llegada de una nueva visión de poder, de gobierno al país, esté constituido principalmente alrededor de la figura del presidente López Obrador, significa un riesgo para la continuidad, pensando principalmente pues, en la carencia de figuras que tengan la estatura tanto moral como ética, pero también social, que tiene el presidente López Obrador actualmente. Por supuesto que es un riesgo. Y es un riesgo además que siempre se ha corrido en toda América Latina. Es decir, desgraciadamente la cultura política latinoamericana es una cultura caudillista, ¿no? Y obviamente estamos haciendo todos un esfuerzo fuerte, constante, por cambiar estas lógicas. Necesitamos una cultura de movimientos, necesitamos una cultura de debate, necesitamos una cultura distinta. Bueno, necesitamos que esto evolucione, pero no es tan fácil. De hecho, yo te voy a decir, no fue tan fácil llegar a la presidencia de la República, no fue tan fácil conquistar el poder. Y hay que decirlo, además, no solamente tener el gobierno no necesariamente significa tener el poder. Claro. Es decir, tú puedes tener el gobierno y tener un gobierno totalmente acorralado, ¿no? Esto ha pasado N veces en cantidad de revoluciones y de procesos de cambio en todo el planeta, ¿no? ¿El presidente López Obrador tiene en estos momentos el poder? Mira, yo creo que él tiene la presidencia, tiene el Congreso, tiene toda una serie de herramientas que le permiten cambiar cosas, tiene un enorme apoyo popular, ¿no? Y está logrando contener a varios de los poderes fácticos, entre otros, al poder de los medios. Cosa que no es tarea fácil, ¿eh? Y ojo, hay que decirlo, no todos los presidentes latinoamericanos progresistas del ciclo de las revoluciones progresistas antineoliberales pudieron hacer eso. Es decir, muchos fueron avasallados muy pronto por los sectores ultraconservadores y muchos fueron avasallados muy pronto y muchos perdieron muy pronto la guerra mediática, ¿no? Entonces, por supuesto que esto está en juego. Ahora, sí necesitamos hacer un movimiento consciente, con gente que entienda los problemas, que entienda qué es lo que está en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y también necesitamos una militancia que se discipline. Mira, una de las cosas fundamentales en estos momentos es que la gente tiene que poner de lado sus ambiciones personales y entender que lo que se está jugando es algo mucho más importante que sus sueños personales y sus sueños guajiros. Lo que está en juego es, entre otras cosas, el futuro del país, ¿no? Es decir, porque Claudio X González tiene clarísimo que él quiere que no se tenga que López Obrador no tenga el Congreso, quiere detener toda una serie de iniciativas, ¿no? Porque quiere detener la transformación. Ellos
tienen clarita la película. Y de repente no entiendo cómo es que gente de del movimiento, pues no lo entiende así. ¿Qué necesitan para entenderlo? ¿No? Es decir, sí se necesita, creo yo, pues mucha objetividad. Necesitamos tener la capacidad de análisis y de ver las cosas de lejos y de ser objetivos y de entender qué es lo que está en juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está en juego es muy importante, porque lo que sí te quiero decir es lo siguiente: el proyecto neoliberal no solamente metió a México en una crisis brutal, el proyecto neoliberal ha metido al planeta entero en una crisis humanitaria. Esto que estamos viendo de la cantidad de incendios que se dan en nuestro país es un reflejo del cambio climático. Y ese cambio climático, ¿cuándo se acelera? Se acelera con el capitalismo salvaje, con el saqueo desmedido, con el ecocidio que se hace en búsqueda de recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Igual lo del COVID, ¿qué está pasando? Nos estamos acabando los hábitats de las especies, entonces nos empezamos a entrar en contacto con esas especies y nos enfermamos. Entonces, parte de lo mismo. Esto nos debería de dar una señal de alarma, nos debería de sentarnos tendríamos que sentarnos a pensar qué le estamos haciendo al planeta y también tendríamos que pensar qué le estamos haciendo a la gente, porque lo que sí te quiero decir es que el proyecto neoliberal, el capitalismo salvaje, para seguir avanzando necesita hacer dos cosas. Necesita guerras de depredación, guerras de saqueo, ¿sí? Y necesita acelerar el trabajo, los procesos de trabajo esclavo. Lo que se está proponiendo en México y en muchos países de América Latina es, entre otras cosas, una salida civilizatoria. Y aquí sí, yo sí me atrevo a criticar a los sectores radicales. Hay que ver cómo estos sectores radicales de repente juegan un papel muy feo en estos procesos. Ve lo que acaba de pasar en el Ecuador, donde un cuate que se llama Yacu Pérez, que se dice a la izquierda del correísmo, ¿no? Llama a no votar por el representante que está más a la izquierda entre los dos finalistas, y le acaba dando el triunfo al exbanquero Lasso, ¿no? Que lo que va a hacer es reimplantar las lógicas neoliberales. ¿De veras nos queremos ver en ese espejo? Yo sí creo que tenemos la obligación histórica de aprender de los errores que han tenido los sectores radicales en México y de corregir. Yo te recuerdo que cuando Madero llegó a la presidencia, los sectores magonistas lo trataron de traidor e hicieron lo posible por echarlo abajo. Entonces tú tenías, por ejemplo, que la revista Multicolor, en un momento dado, que era antimaderista rabiosa, estaba dirigida por un señor que se llamaba Santiago R. de la Vega, que había sido de los pioneros de la revolución. Te recuerdo que entre los peores artículos contra Madero estaban los que escribieron los Flores Magón en Regeneración. Y te recuerdo también que cuando llegaron Villa y Zapata a México, a la Ciudad de México, y que se tomaron la famosa foto de la silla, etcétera, etcétera, quien más los atacó fueron los magonistas. Perdón, tenemos que aprender todos a hacer política. Tenemos que aprender a hacer acuerdos, tenemos que aprender a entendernos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que revisar, y ojo, tenemos que acercarnos también a los sectores que no nos gustan tanto y que están en el movimiento, porque es preferible que estén acá que estén del otro lado, para empezar. Y necesitamos hablar con ellos, necesitamos acordar, necesitamos llegar a acuerdos, porque lo que está del otro, es decir, finalmente lo que está del otro lado, sí es el horror. Tenemos una primera aduana prácticamente a la vuelta de la esquina, que es el 6 de junio. Sí. Tenemos una obligación ahí, pues fundamental, pero además complicada, garantizar que la transformación retenga a la mayoría en el Congreso. Así es. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Y sobre todo, ¿qué tiene que hacer la gente en la calle, la gente de a pie, para que esta primera aduana se pueda cumplir de manera favorable? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reactivar a la gente y asegurarnos de que la gente vaya a votar y que vaya a votar y que vaya a defender su proyecto, porque hay que decirlo, es un hecho que López Obrador tiene una altísima aprobación.
tiene más de 60% de aprobación según las encuestas menos favorables. Hay quien dice que que está más arriba. Hay quien, Claudia Sheinbaum le acaban de reconocer un 71% de aprobación. Es altísimo. Así es. Pero yo te recuerdo que teníamos esos niveles de aprobación el año pasado y que Morena tenía unas grandes expectativas de triunfo en Hidalgo y en Coahuila y perdió Hidalgo y Coahuila. Porque se confió, porque no se habló con quien se tenía que hablar, porque no se acordó con quien se tenía que acordar, porque hubo pleitos internos, porque la gente priorizó sus proyectos por encima del interés general, porque no se hizo el trabajo, porque no se fue a convencer a la gente. Bueno, eso es lo que no podemos repetir. Necesitamos, entre otras cosas, hablar con la raza, necesitamos decirles que tienen que ir a votar, que si le están contentos con lo que está ocurriendo, pues que tienen que si quieren que esto continúe, pues lo tienen que expresar en las urnas. Es lo primero que tenemos que hacer. Necesitamos movilizarnos. No debemos confiarnos. Mira, en las elecciones intermedias juegan un papel muy importante los aparatos de los partidos. Y aquí estamos ante 3 aparatos importantes de partido, que son el del PRI, el PAN y el PRD. Están activados. Y además, juntos, y van a tener mucho dinero. Contra lo que se suele creer, van a tener muchísimo dinero. Y lo saben usar, ¿no? Y van a hacer guerra sucia y la saben usar. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente es que respalde el proyecto que quiere. Y si quieren respaldar el otro, porque lo respalden, pero que salga a votar y que respalde y que defienda con su voto a su gobierno, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. Y hay que, obviamente, no hay que confiarse. Hay que vigilar en serio estas elecciones, ¿no? A ver, y te lo digo por una razón muy sencilla. Cuando se dio el fraude del 2006, si tú revisas la historia del fraude del 2006, te vas a dar cuenta que ahí ensayaron todas las formas de fraude posibles. Quisieron sacar al contendiente de la contienda, usaron el aparato, cargaron los dados, le pusieron millones y millones de dólares a los candidatos del PRI del PAN, sesgaron a las autoridades electorales y con todo no les alcanzaba, entonces hicieron un ajuste al final de cuentas en las casillas de conteo, ¿no? En fin, entonces lo hicieron todo. Aquí, ¿qué es lo que ya sabemos? Ya sabemos que quieren hacer eso. Y lo está diciendo el INE, es una de las cosas que está anunciando el INE, cuando dice que va a echar abajo a todas estas 40 candidaturas, es lo que está diciendo, porque además eso es guerra judicial aquí y en Corea, porque lo que está haciendo el INE es increíble, es decir, resulta que decide quitarle 40 candidaturas a uno solo de los partidos, ¿no? Cuando al siguiente que le quita, creo que le quita 5 o algo así, ¿no? Y resulta que el INE, que es el Instituto Electoral que dejó pasar lo de los millones de Odebrecht, que dejó pasar lo de las firmas falsas de Margarita Zavala, ¿no? De repente se escandaliza y exige, eso sí, dureza y firmeza, porque hay un candidato que no reportó supuestamente un gasto de precampaña de 19,000 pesos y otro que reportó tarde uno de 11,000. Perdón, si eso no es un sesgo, si eso no es guerra jurídica, si eso no es lawfare, ¿qué lo es? ¿No? Y por eso el tribunal de repente les dice, regresen a revisar esto. Y por eso la misma votación adentro del INE es tan dividida. Hay 5 que votan en contra y hay 6 que votan a favor de cancelar estas candidaturas. Y ojo, por supuesto, pero eso ya nos habla de que el INE es un árbitro que está sesgado. Es un árbitro que está jugando con uno de los equipos. Si creemos que si hay una decisión favorable del tribunal, si creemos que con eso se resarce todo, estamos muy equivocados, ¿no? ¿El movimiento tiene la capacidad para enfrentar esta guerra jurídica? Yo creo que sí. Y ahorita, a ver, mira, yo creo que ahorita tenemos muchas más armas que las que teníamos en el 2006, sin lugar a dudas, ¿no? Tenemos gente más preparada y además no estamos actuando contra todo el aparato de gobierno, con todo el aparato del gobierno en contra, ¿no? Es decir, incluso dentro del INE están las cosas más parejas, ¿no? Si bien son 6 y 5, pues por lo menos hay 5. Hubo un periodo en el que el obradorismo no tenía a nadie, ¿no? Y además se supone que los que eran aliados eran los que eran los más agresivos, los más aguerridos, ¿no?
Y tenemos ahora por lo menos un tribunal que de repente dice, oye, no, espérate, esto sí es un exceso y tal, ¿no? Y López Obrador lo dijo hoy en la mañanera, es decir, vamos a ver que el INE no es la última instancia, vamos a ver qué dice el tribunal. Entonces, sí hay manera de revertirlo, pero hay que trabajarlo. Tengo la impresión de que a veces esta certeza de quién es el enemigo nos impide ver la certeza o la falta de certezas sobre quiénes son los aliados. Sí, claro. Tengo dudas sobre si las dirigencias, las cúpulas morenistas, pues están conscientes del poderío del enemigo, del poderío del adversario y sobre todo del poderío de un sistema que durante 40 años dominó a este país. Yo creo que sí están conscientes. Ahora, lo que también tenemos que hacer nosotros es que los militantes, los de a pie, es que tenemos que hacer conciencia de que la tarea no está fácil. Mira, yo sé que esto no está bien, pero voy a citar a Lenin. Lenin lo dijo en varias ocasiones, lo dijo en el qué hacer y lo dijo en varios textos. Es decir, todo proceso de transformación necesita alianzas y necesita aliados. Y hay que trabajar con estos aliados. Es decir, sin lugar a dudas, los problemas éticos son cruciales y hay que tomarlas en cuenta todo el tiempo. Los argumentos morales siempre importan, son cruciales, son imprescindibles, pues, pero no son los únicos que se deben sopesar en las alianzas, porque la realidad es siempre más compleja que nuestros principios. A veces siento que este empeño de la izquierda por significarse distinta, por significarse distante de ese régimen que sacamos a patadas del poder, pues se topa con esta noción de la moral, de la ética y del no pragmatismo. Mira, que todos la tenemos, todos tenemos, y además yo creo que estamos obligados a tener una ética y a tener una estructura moral muy sólida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un imperativo ético que es fundamental, que es la conservación del proyecto. Claro. Es decir, pues es un imperativo ético que es mayúsculo, pues, ¿no? Y sí, y te voy a poner casos muy, muy históricos que son, pues ya son viejos y lo que tú quieras, pero son importantes, es importante anotarlos. Es decir, el propio Lenin, en un momento dado, está en Francia cuando estalla el proceso soviético en el 17. Y Rusia está en guerra con Alemania. Y Lenin pacta con el Kaiser su traslado a Rusia para echar a andar la revolución. Y es claro que tanto el Kaiser como Lenin traen su agenda. El Kaiser lo que quiere es quitarse un frente de encima, es decir, quiere quitarse el frente oriental, y Lenin lo que quiere es estar con su gente y arengar para que caiga el zarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen esa alianza. Los dos en ese momento tienen una convergencia y los dos la usan. Los dos aprovechan ese proceso. Y es chistoso porque yo quiero recordar que en el 17, ¿no? Obviamente mucha gente decía que Lenin era un traidor alemán. No lo fue. Te quiero recordar también que Mao Zedong en el 37, cuando Japón invadió China, ¿no? Mao Zedong le propuso a su archienemigo, que era Chiang Kai-shek, una alianza, y esa alianza era particularmente escandalosa, porque hacía apenas unos años que la gente de Chiang Kai-shek había traicionado a la gente de Mao Zedong y había provocado en Shanghái el asesinato de 12,000 comunistas en Shanghái. Bueno, cuando llega la invasión de Japón, Mao le propone una alianza a Chiang Kai-shek, y a Chiang Kai-shek tampoco le gusta, y él se opone, y son las gentes de Chiang Kai-shek las que obligan a Chiang Kai-shek a sentarse a hacer la alianza con Mao, y al final de cuentas me temo que esa alianza era necesaria, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que entender, simplemente porque lo que está en juego es mucho más importante que una alianza. Lo que está en juego es la supervivencia de un proyecto, y lo que está en juego es es la posibilidad de seguir echando a andar un proceso de cambio a nivel global, porque México ha servido para eso.
México ha servido para acelerar los procesos en Bolivia y en Colombia y en Chile, incluso en Ecuador, aunque se haya perdido en este momento. Entonces, sí, los argumentos morales siempre son importantes, son fundamentales, sin lugar a dudas, pero también hay que ver, es decir, yo sí creo que necesitamos tener, no perder de vista cuál es el imperativo moral mayor. ¿Cuáles son los límites de esas alianzas? ¿Cuáles tendrían que ser los límites de los pactos? Mira, yo te voy a ser franco, yo soy pésimo para esas negociaciones porque no sé establecer esos límites. Es decir, sí creo yo que las alianzas funcionan, y ojo, con mucha frecuencia se hacen alianzas pensando que en una de esas si no te salen y que te pueden traicionar, ¿no? Pero te voy a poner un caso reciente que es muy claro, el caso de Lili Telles, ¿no? En el 2018, se establecieron alianzas con un montón de sectores, con un montón de actores. En realidad, si tú lo revisas, casi todos están todavía con el proyecto. Son pocos los que han defeccionado, los que se han ido y los que han traicionado, son pocos. Entonces yo te preguntaría, bueno, al final de cuentas, esas alianzas, porque no es una alianza, ese tejido de alianzas valió la pena. Yo te diría que sí, ese tejido de alianzas es lo que permitió, entre otras cosas, el mantener la mayoría en la Cámara. Hay una ruta también que pasa por establecer qué figuras van a darle continuidad a este proyecto. Y Claro. eso va a desatar una guerra intestina, creo que peor de la que atestiguamos estos últimos 2 años, en los que prácticamente Morena desapareció de la escena por estar muy enfrascada en la lucha interna. Y me pregunto si eso no va a fracturar al movimiento y qué se puede hacer para que esto no ocurra. Mira, ese es el problema, esto es lo previsible. Es algo que está en el horizonte, pero yo sí creo que se tiene que atender. Yo sí creo que tenemos que actuar con disciplina, tenemos que aprender a hacer política, tenemos que aprender a ser tolerantes y tenemos que entender la importancia de hacer alianzas. Y la primera alianza que se tiene que hacer tiene que ser al interior del partido. Tiene que haber una alianza sólida, ¿no? Tenemos que aprender, por ejemplo, a pelearnos y a contentarnos. Tenemos que aprender a hacer las operaciones cicatriz. Que ojo, esto es un mal de la política mexicana en general. Es decir, los priistas y los panistas se pelean a muerte y ojo, porque luego esos se pelean y hasta se entrematan, ¿no? Y sin embargo, los priistas tenían una disciplina impresionante, es decir, claro, lo dejaban todo al presidente, al caudillo, etcétera, y el caudillo es el que definía en última instancia quién quedaba y estaba la figura del dedazo que era antidemocrática y todo lo que tú quieras. Así es, eso no existe en la izquierda. Lo que existe en la izquierda es una tradición de pleitos y de fracturas. El propio Monsiváis decía, tenía un aforismo que a mí me gustaba mucho, decía que estaba dirigido a los dirigentes de izquierda, dice, movimiento que no quepa en tu cubículo, disuélvelo. ¿No? Es decir, si ya tenías más de 7 gentes en el cubículo, pues eso ya se tenía que disolver. Bueno, tenemos que aprender a manejarnos, digamos, políticamente y hacer alianzas masivas. Estamos obligados a hacerlo, porque el imperativo ético es el otro, Yo te digo, es chistoso, me encuentro con gente que dice, ¿cómo fulano y sutano están ahí, tal, tal? Sí, pero es que lo importante, el mal mayor es precisamente dejar caer el proyecto. Una pregunta de coyuntura para cerrar esta conversación, maestro Rafael Sí. Barajas. ¿Qué vamos a hacer con el INE? ¿Qué podemos hacer con el INE en estas semanas en las que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el proyecto de la transformación? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es documentar qué ha sido el INE, cómo ha funcionado y documentar también qué es lo que está haciendo. ¿Qué ha sido el INE? Pues es curioso porque el INE al final de cuentas ha sido un aparato que ha solapado dos de los grandes fraudes electorales de la historia de México. Hay que recordar además que los actuales consejeros del INE
en su mayoría, fueron votados por el PRI y por el PAN, y que no es casual que sus acuerdos polémicos benefician esencialmente al PRI y al PAN y al PRD, ¿no? Es decir, tenemos que revisar todo eso. Yo sí estoy convencido de que tenemos que hacer una revisión seria de lo que está haciendo el INE. Y ojo, para eso tenemos que ganar la narrativa, porque la derecha está construyendo su propia narrativa. La narrativa de la derecha es, no, el INE es una institución impoluta, es una institución impecable, es el árbitro, que es el garante de todo. Perdón, nuestra historia nos dice otra cosa. Ahora sí que tenemos otros datos históricos que son bastante más sólidos que los que ellos tienen, ¿no? Es decir, de repente resulta que Luis Carlos Ugalde llega y nos dice que ellos hicieron perfectamente bien las cosas en el 2006. Perdón, estábamos ahí, ¿no? No nos van a ver la cara de idiotas, ¿no? Ahora resulta que vienen a decirnos que 11,000 pesos reportados tardíamente pueden alterar, son gravísimos porque pueden alterar el resultado de una elección. Los mismos señores que no vieron los dineros de Odebrecht, los señores que no están viendo el dinero que fluye del narco a ciertos candidatos, perdón, hay un problema. Soriana, etcétera. Es decir, hay una cascada de irregularidades que no se observaron, pero ahora 11,000 pesos, 20,000 pesos, 50,000 pesos son suficientes para llenarse de... Pero no 50,000, son 19. Es una brutalidad. Ahora, sí es curioso, pero yo creo que es una narrativa que se tiene que dirimir con datos, con información precisa, ¿no? Porque, es decir, la verdad, hay otro dato que dijo una consejera que es muy impresionante. De los candidatos a gobernador de Guerrero, solo uno reportó, solo uno hizo su reporte de precampaña. Entonces, ¿por qué no está solo compitiendo ese? ¿Por qué solo tiraron a uno de los demás? Porque entonces los demás que hicieron, ¿no? Es decir, yo sí creo que la gran diferencia entre las narrativas de las derechas, las narrativas mediáticas y las narrativas nuestras, tiene que ser la verdad. Que estemos basados en datos, en hechos concretos, que nos podemos equivocar y podemos meter la pata y usar mal un término, sin duda. Y si damos un mal dato, que nos lo corrijan y lo corregimos. Pero aquí el problema de fondo, sin lugar a dudas, es decir, yo creo que la narrativa general es correcta. Que no nos vengan a decir, no, tu dato está mal porque mira, aquí hay una nota de pie de página. Eso es quererte hacer idiota. Claro. Maestro Rafael Barajas, el fisgón legendario, caricaturista mexicano, quiero darle las gracias por esta ilustrativa conversación que además, si me lo permite, iremos difundiendo a manera de pequeñas perlas, que es lo que hemos obtenido de usted en los próximos días. Quiero darle las gracias y quiero preguntarle, solo para despedirnos, ¿usted cree, maestro, que va a haber continuidad en esta transformación? ¿Cree que esto apenas empieza? Mira, yo creo que va a depender mucho de nosotros. Es decir, yo siempre me acuerdo de una frase que decían los izquierdistas sudafricanos, que decían, vamos a poner al pueblo en la dirección correcta para que los políticos se vean obligados a encabezarlo. Yo sí creo que si hay movimientos, si la gente está metida, si la gente está en el debate, está en la narrativa, está en la pelea, está en la jugada, ¿sí? Eso le restringe muchísimo el margen de maniobra, pues, a los políticos y a la gente que tiene malas intenciones y a la gente que está pensando nada más en sus proyectos personales, ¿no? Es decir, yo sí creo que yo sí creo que la mayoría tiene que hablar y tiene que decir, espérate, esto sí lo queremos y esto no lo queremos. Entonces, si la historia de las revoluciones lo que te dice es que si los pueblos están activados, el movimiento sigue. Si los pueblos se desactivan, pierden conciencia, se desaniman, ahí sí se pueden complicar las cosas. ¿Y entonces cuál es la primera tarea de los señores que dan golpes blandos? Es desanimar a la gente, buscar el pleito, la fractura. ¿De qué están hablando? Muchísimas gracias, maestro Rafael Barajas. Ha sido un honor para mí
y también para la audiencia este espacio con usted. Buenas noches. No, el honor es para mí, Luis Guillermo. Mira, yo te quiero decir que el trabajo que ustedes están haciendo de construir un sistema informativo alterno es crucial para lo que está ocurriendo en este país. Los felicito. No hay que perder de vista que este trabajo es realmente muy importante. Muchísimas gracias, maestro. Aquí estaremos abriendo brecha. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que estés muy bien. Vamos a un pequeño corte y volvemos.